Buenos días, queridos hermanos, buenos días tengan todos ustedes. De parte de mi esposa y de mi parte, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes allá en sus hogares y con un deseo especial, que la paz de Dios sea en sus vidas y que Dios nos siga protegiendo, nos siga guardando. Hermanos, estamos listos ya para exponer la palabra de Dios y voy a pedirles que oremos porque es un mensaje que espero pueda tener una aplicación no solo muy directa a nuestros corazones, sino que sea clara para que la podamos aplicar a nuestro diario vivir y en las circunstancias en las que estamos ahora viviendo. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque me permites exponer tu palabra. Concede, Señor, que esta palabra tuya, que este mensaje pueda ser la respuesta que venga de tu parte para aquellos que nos preguntamos en cuanto a las situaciones difíciles de la vida, Señor. Habla a tu iglesia, habla a nuestros corazones y permítenos de esta manera estar preparados para las situaciones que vengan. Gracias, Señor. Tú sabes que necesitamos tanto, pues en medio de nuestras limitaciones, si tú no nos ayudas, no podremos exponer tu palabra como conviene. Por eso rogamos la dirección, asistencia de tu Santo Espíritu. Y por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que hables a nuestros corazones. Amén. Amén. Hermanos, no expondré ahora de Efesios, esto podrá ser el próximo domingo, si así Dios lo indica. Detendremos un poquito ahora para exponer un mensaje que está en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Y este es un versículo sumamente conocido, yo entiendo que por muchos de ustedes, sino por casi todos tal vez. Bien, algunos si no, pues me refiero al versículo clásico de San Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy que estamos viviendo situaciones que nos han afectado bastante, hermanos. Se han visto sacudidos nuestros corazones y como exponía en una meditación, también se han visto sacudidas nuestras mentes, porque no solo nos afectamos emocionalmente, sino que todas estas situaciones que estamos viviendo nos permiten reflexionar en relación a la realidad de nuestra vida, pero como hijos de Dios o seguidores del Señor Jesús, la realidad que la Biblia nos presenta, el propósito divino y la respuesta de Dios ante las preguntas que brotan espontáneamente cuando hay situaciones adversas en nuestro diario vivir con nosotros o con los demás a quienes conocemos, a quienes amamos. Hermanos, yo creo que Dios puede permitirnos a través de su palabra encontrar una respuesta conforme a la Biblia. Cuando estamos considerando este versículo, pienso, hermanos, que pues es un versículo que nos permitirá una y otra vez encontrar aplicaciones, diferentes aplicaciones para nuestra vida. Y espero que en esta ocasión la aplicación que hemos de exponer pueda traducirse en una bendición para nosotros. Trataré de explicar brevemente algo que necesitamos considerar en los textos bíblicos y para entender con más claridad que la justicia a la que aquí se refiere, dice reino de Dios y su justicia, de acuerdo a la versión Reina Valera. Esta justicia a la que aquí se refiere no tiene que ver con la justicia exactamente del reino, sino la justicia de Dios. Como si se pudiera decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
pero la justicia de su reino. O buscad primeramente el reino de Dios y buscad primeramente su justicia. Hay versiones que nos favorecen para entender esto. Por ejemplo, tenemos la Biblia de Jerusalén, que es una de las versiones más literales que tenemos a nuestro alcance. Dice, buscad primero su reino y su justicia. Así, su reino y su justicia, pero se refiere a la justicia de Dios, ¿verdad? La nueva versión, la nueva Biblia española traduce, busquen primero que reine su justicia. Busquen primero que reine su justicia. Y aquí sí les voy a pedir la ayuda porque estamos nosotros a veces circunscritos en una concepción de un texto bíblico tal como lo hemos traducido, como lo hemos, memorizado quizás desde muchos años antes y estamos ya metidos o muy encuadrados en esa concepción, pero es necesario a veces hacer algunas consideraciones. Cuando dice busquen primero que reine su justicia, entonces entenderemos que si debe haber una preocupación en nuestras vidas es que la justicia de Dios reine en nosotros. También tenemos que entender aquí que el concepto justicia es un concepto que si lo concebimos de acuerdo a Romanos, donde dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces estaremos hablando de una justificación. Pero cuando lo concebimos también de acuerdo al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, la justicia tiene que ver con, más que con una cuestión jurídica, decimos, tiene que ver con una cuestión comunitaria, más que una cuestión legal, una cuestión relacional, tiene que ver con la forma como tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con los demás, cómo somos, y así va definiéndose el ser humano en este concepto de justicia a tal grado que podemos decir, ay, esta persona es muy injusta porque su forma de proceder es dañina y afecta a los demás, a una comunidad, a un matrimonio, a un hogar, a una sociedad. O es una persona muy justa porque cuida mucho esa relación con los demás. Entonces, cuando vamos nosotros entendiendo que ya como justificados debemos vivir en la justicia de Dios, entenderemos que tiene que ver con una cuestión horizontal en cuanto a nuestras relaciones con los demás, cómo somos con ellos, y algo que va a definir desde luego nuestra condición cristiana y de acuerdo a Dios, pues definirá nuestra relación con Él. La relación con Dios es una relación horizontal, decimos, y se califica como una relación piadosa, pero con los demás es una relación justa, pues es horizontal. Claro, la relación horizontal o la que tenemos con los demás dependerá o ha de fundamentarse como una experiencia cristiana de acuerdo a la relación vertical que tengamos con Dios. Y nuestra relación con Dios ha de permitirnos entonces vivir en esa forma que Dios quiere que vivamos. El amar al prójimo como a uno mismo ya es un principio bíblico que también conocemos, pero que tiene que ver también con esto. Bien, ahora Dios quiere que entonces a través de esta relación con los demás nosotros demos evidencia de que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. O que estamos permitiendo que la justicia de Dios reine en nuestras vidas. Y reine en nuestras vidas en tanto nos hemos visto favorecidos con su justificación y que como justificados sabemos relacionarnos con los demás de una manera justa. Bien, esta es una explicación que tenemos que darla
para no ser descuidados en cuanto a la interpretación que debemos dar a los textos bíblicos con la seriedad que corresponde. Pero vamos ya teniendo una aplicación más allá, hermanos. El contexto del versículo 33 de San Mateo en este capítulo 6 tiene que ver con los afanes de la vida, las preocupaciones, lo que sucede cada día en cuanto a situaciones difíciles que se viven. Pero a través de este versículo Dios quiere que sus hijos se despreocupen de lo temporal como algo ajeno, que no es auténtico y adecuado a ellos. A ver, cuando nosotros vemos que Dios nos manda en el versículo 33 a hacer algo muy concreto y definido, es porque de esa manera está llevando a sus hijos para que vivan una vida no ahogada en las preocupaciones cotidianas. Y ayúdenme aquí, hermanos. Cuando buscamos a Dios, decimos, simplificamos nuestra vida. Y las preocupaciones que son producto de las realidades existenciales que se tiene en este mundo, en esta tierra, bueno, han de tener su magnitud correspondiente, porque Dios está indicando algo que va a traducirse en un efecto positivo a todas las preocupaciones que tenemos en esta vida. Y lo que les leía antes, bueno, quisiera volver a repetírselos. Dios quiere que sus hijos se despreocupen de lo temporal como algo ajeno, que no es auténtico y adecuado a ellos, frente a la solidez de los bienes eternos. Y aquí entramos en cuanto a la aplicación que les refería al principio, hermanos. El problema de las preocupaciones, del estrés, decimos ahora, el problema de lo que sufrimos intensamente y hasta nos enfermamos por ello, por lo que luchamos y nos desvelamos y nos sacrificamos bueno, tiene que ver con una forma de vida por la que hemos optado nosotros. Pero si somos cuidadosos nos daremos cuenta que es una vida que está rodeada o impregnada de situaciones que se circunscriben en el aspecto material, terreno y pasajero. Y Dios no nos está llamando a que hagamos una cosa, que busquemos su reino, y entonces si esto es prioritario, lo demás queda en un terreno secundario. Y por lo mismo, lo que se vaya a invertir en eso secundario tiene que ser proporcional a esa realidad. Y lo que va a darse en nuestra búsqueda a Dios, si es prioritario, también tiene que ver con esa realidad, con lo más importante, a tal grado que entonces ya nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas estarán enfiladas en esa búsqueda a Dios. Y lo demás, bueno, por cuanto lo demás es añadidura o un tanto secundario, sí se tendrá una inversión de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, pero no de la forma como comúnmente el ser humano lo lleva a cabo. Alguna ocasión se preguntaba, hermano, pero entonces nosotros como creyentes podemos tener bienes y algunas veces hasta son bienes que van más allá de lo común entre las posibilidades de los demás que nos rodean. Y yo he respondido ante esto, siempre y cuando las cosas que tengamos en esta vida para conseguirlas no nos lleve a sacrificar nuestra búsqueda a Dios, a sacrificar lo espiritual, lo eterno y celestial, entonces
yo no veo problema. Donde sí veo problema, que por tener esto o aquello, entonces ubiquemos o coloquemos en un lugar secundario nuestra búsqueda a Dios. La expresión búsqueda a Dios encierra estos conceptos. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo estamos buscando nosotros a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es lo esencial y prioritario para nuestra vida? La expresión buscar, si nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento, es una palabra un tanto clásica que es bikesh e implica esfuerzo y voluntad. El que busca algo sabe que no es algo perdido, sino que es algo que puede encontrar, pero para eso requiere de una voluntad firme, definida y un esfuerzo correspondiente. El mayor esfuerzo, si se trata de las cosas de Dios, de su reino. Ahora, cuando esta palabra lo trasladamos en el Nuevo Testamento, no pierde del todo esta significación. En el Nuevo Testamento es eteo, buscar. Ahora, el que nosotros busquemos a Dios, claro, entendemos que debe implicar ese esfuerzo, esa voluntad, toda nuestra vida. Y aquí ya en la concepción ampliada del Nuevo Testamento, con los tres conceptos, mente, fuerza, alma, corazón, si hemos de buscar a Dios aquí y hemos de entenderla con esa voluntad y ese esfuerzo, hemos de decir que le buscamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Si es así la búsqueda que estamos haciendo a Dios, lo demás terminará teniendo un lugar, pero será añadidura, será secundario o consecuencia de esta búsqueda que estamos llevando a cabo a Dios. Pero volveré a citar a Sertinyan en cuanto a su concepción, que lo titula él La paradoja de la vida, y el primer retiro, que no sé cuántos años tenga, de nuestra iglesia como Mahanael, quizá no fue el primer retiro, hermanos, pero uno de los primeros retiros que tuvimos, le titulé así La paradoja de la vida. Recuerdo bien, lo realizamos allá en San Cristóbal. En un hotel muy apropiado para esta actividad por el ambiente que rodeaba. Ahora, el que haya puesto ese título es porque en realidad quería tener un interés de que quedara claro que hay una paradoja de la vida, y lo paradójico está en que nosotros somos seres materiales, tenemos un cuerpo, pero estamos impregnados de lo espiritual. Y quizá ustedes lo recuerden. Somos seres terrenos, pero estamos llamados a un ámbito celestial. Somos seres temporales, pero hay un destino eterno al que debemos dirigirnos. ¿Y dónde está lo paradójico? Lo paradójico es que nosotros le damos más importancia a lo material que a lo espiritual, a lo terreno que a lo celestial, a lo temporal que a lo eterno. Y dejaremos de vivir en esa paradoja cuando ustedes y yo busquemos el reino de Dios en este significado, dándole más importancia a lo espiritual, a lo celestial y a lo eterno. Lo demás es añadidura, hermanos. Y con tristeza tenemos que reconocer que en muchos casos la vida que llamamos cristiana es una vida que se mueve en un ámbito paradójico. No hemos entendido bien. No hemos comprendido cuál es el interés de Dios.
Dios, sabiendo que nosotros hemos de vivir esta vida pasajera, esta vida que pues a lo más que llegará, vamos, en un término promedio, 70, 80 años, como se dice ya desde el Antiguo Testamento. Y Dios desde los cielos, y en cuanto a su forma de ver, que es la que debiéramos nosotros apreciar, claro, es algo muy pasajero, ¿sí? Y en la expresión de Goethe es un instante de la eternidad. La forma como Dios ve nuestra vida es la forma como debiéramos verla, hermanos. Estamos por un breve tiempo aquí en esta tierra, en este mundo, en este cuerpo, en este tiempo. Aquí nos movemos en esas dos magnitudes, tiempo y espacio, en esta tierra y por un tiempo. Sí. Y nosotros debemos irnos adentrando en esta comprensión. Debemos reconocernos entonces bajo las expresiones bíblicas que aparecen, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Bueno, sí. Queridos hermanos, cuando se está hablando de buscar primeramente el reino de Dios, se está hablando de que eso es lo prioritario. Y se está hablando en un contexto de necesidades vitales: vestido, comida y techo. Pero también es un texto que nos permite ampliarnos a todo. Si refiere a las cuestiones vitales, cuanto más las otras cosas. Hermanos queridos, ustedes y yo debemos cada vez más adentrarnos a esa comprensión que Dios tiene acerca de esta vida, de la vida nuestra. En eso estamos muy limitados a veces, pero Dios nos conceda abrir nuestros ojos al respecto. Y porque Dios sabe que por un tiempo estamos acá, entonces Él se ha preocupado para que nosotros en este tiempo tengamos, y esto es una revelación que debemos siempre entender, hermanos, nosotros tengamos en esta vida una oportunidad de definir la eternidad. Este tiempo, cuántos años los que sean, son la oportunidad que Dios da a cada ser humano para que defina lo que será mañana. Porque estamos llamados, nos guste o no nos guste, nos alegre o nos entristezca, estamos llamados a una eternidad, a una condenación eterna o a una vida eterna. Para allá vamos. Y nadie puede detener ese caminar del ser humano. En esa comprensión Dios viene a nuestra vida y nos dice: busquen primero mi reino. Ese reino que se ha manifestado en ustedes, que se ha predicado desde el principio, y de acuerdo al Evangelio según San Mateo, lo expresó Juan el Bautista, lo expresó Jesús de Nazaret, lo expresaron los apóstoles después. Ese concepto, el mensaje, la predicación, el reino de Dios se ha acercado. En el libro de los Hechos se dice también. Y el último llamado que tendremos será después del juicio en el juicio de las naciones, cuando se nos diga, ya en el capítulo 25 de San Mateo, se nos podrá decir, pues venid, bendito esté mi Padre. Sí. Vengan, entren al reino. Sí, al reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Para ustedes, para ustedes. Esto quiere decir que cuando Dios nos llama a través del Señor Jesús para que le sigamos, venid a mí, es el primer paso que terminará en la expresión última, en esas palabras, las más bellas palabras que jamás hemos escuchado. Le escucharemos ese día cuando diga Dios: venid a mí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que desde aquí en la tierra nosotros vayamos a Él, y podemos ir cuando seguimos al Señor Jesús, porque Él es el camino, sí, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, y cuando le seguimos estamos siguiendo al Padre, estamos siguiendo a aquel que ha de darnos
la vida eterna. Cuando el Señor Jesús lo expresa, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ustedes se acordarán la segunda parte del versículo 10 de San Juan 10. Sí, porque nos está diciendo que la venida del Hijo de Dios tiene que ver precisamente con este sagrado y sublime propósito de que nosotros podamos ser partícipes de la vida eterna, de la vida de Dios. Ya en el mismo lenguaje de San Juan, en la primera carta, esa vida fue la que llegó a nosotros, y en las expresiones de Rudolf Schnackenburg, este intérprete de San Juan, se dirá que Dios hizo un boquete en la historia, descendió del cielo y penetró hasta nosotros para traernos la vida. La tocamos, la vimos, la palpamos. Sí, todo eso sucedió, dice en la primera carta de San Juan, tocante al verbo de vida. Cuando viene el Señor Jesús, viene la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Pero eso, todo eso que se da es porque Dios sabe que nosotros somos seres humanos que tenemos un breve tiempo en esta tierra. Él quiere que estemos con Él en el cielo y por la eternidad. Sí. Él sabe y ha determinado que nuestro cuerpo, lo material, eso va a quedar. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y ese espíritu entonces ha de ser partícipe de esa vida, la vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios que no tiene fin. Y la eternidad aquí tiene que ver con un concepto más de calidad de vida que de cantidad. Claro, la cantidad es parte de esa calidad de vida, pero es la vida de Dios. Y cuando se nos está diciendo que busquemos el reino de Dios, su justicia y las otras cosas, o todas estas cosas van a ser añadidas, está diciéndonos que todo lo que pasa en esta tierra, en este mundo, debiéramos verlo con los ojos de Dios. Lo que importa es lo que se dará mañana. Si algo importa en este tiempo presente, es que ustedes y yo busquemos a Dios. La vida, esta vida terrena, pasajera, material, impregnada también de lo espiritual, desde luego, está puesta aquí para que busquemos a Dios. Y si esta vida no la aprovechamos para buscar a Dios, estamos perdidos. Y lo que se dará será lo contrario el día de mañana. Continuará, sí, porque así está establecido por Dios. Y esta concepción nos va a permitir entonces tener una forma diferente de ver las situaciones adversas de nuestro diario vivir, incluyendo las limitaciones, la escasez, las enfermedades, la muerte misma. Si la vida que trae Dios es la victoria sobre la muerte, cuando nosotros se nos dice que busquemos el reino de Dios es porque estamos buscando la vida. Esa vida que es la vida de Dios en abundancia, vida eterna. Y entonces empezamos a ver todo lo que va a pasar en esta vida, todo lo que nos suceda, todo lo que tengamos o no tengamos, todo lo veremos con esos ojos. Entonces, se le quitará quizá lo horrible, lo despreciable y con todas esas características, las situaciones o cosas de este mundo. Entonces, entenderemos que lo que más importa es lo que va a ser mañana. Sí. Y aquí, pase lo que pase, lo que importa es que yo esté bien con Dios, que yo le esté buscando a Dios.
¿Y cómo y dónde debo buscarlo? Su reino. El reino es algo que vino. Se hace realidad en este tiempo presente para los que lo buscan y ha de eternizarse. ¿Qué será la otra vida? La continuidad del reino. Pues es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada le sirve. De nada le va a servir. Y así como esto, hay otros pasajes que ustedes mismos ya podrán aplicarlo, hermanos, y los invito a eso. Pero quisiera, por esta ocasión, decirles lo siguiente: revisemos nuestra vida. ¿Qué tiempo le estamos dando a nuestra búsqueda a Dios? ¿Cuánto nos absorben las otras cosas? Pero qué concepción también tenemos de las situaciones que pasan en esta vida. Pueden ser muy dolorosas y difíciles y pueden ahogarnos y hasta alejarnos de Dios. Ahora, si hay adversidades en esta vida, que tengan una función bendita, que nos impulsen más a buscar a Dios y buscarle más y más, arreglar cuentas con Él, porque Él ha venido para que podamos hacer eso. Ahí la razón de su bendito perdón. Y en la expresión del salmista: alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Ay, hermanos, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Sí, y Dios dice: hazlo. Ponte a cuentas antes de que llegues al juez. Haz esto y esto, lo que tengas que hacer de acuerdo a tus situaciones de vida. Aprovecha bien esta oportunidad que Dios te da. La oportunidad que tenemos ahora. Que las situaciones adversas, ahora que contribuyan para que busquemos más a Dios. Para que busquemos su reino. Todas las otras cosas son añadidura. Todas las otras cosas han de verse en un lugar secundario, porque el primario lo tiene nuestra búsqueda a Dios. Pero si por buscar a Dios, entonces aquello va a dejar de ser, que deje de ser. Que nada me impida que yo pueda buscar a Dios como conviene. Y no estamos diciendo que vamos a quedar inactivos, que no vamos a trabajar, que no vamos... No, hermanos, no se vaya a malcitar esto. Pero eso sí, después de mi búsqueda a Dios, entonces las otras cosas tomarán su justo lugar. Pero nunca pueden competir con nuestra búsqueda a Dios. No entiendo cómo es que podamos vivir un día si no nos hemos puesto en las manos de Dios. No entiendo cómo es que no podamos sentarnos y darnos un tiempo para leer la palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, ahora hasta el versículo capítulo 14, ya después llegará hasta el 28 esta semana. Termino con lo siguiente, hermanos. Ciertamente ha surgido una preocupación en mi corazón. Hay cosas que han pasado, nos han desconcertado, nos han hecho llorar. Y quizá ya solos hemos llorado intensamente. Hemos orado, han pasado varias cosas. A través de ellas Dios nos está hablando. A través de ellas Dios nos está llamando para que busquemos su reino. No manejo yo las situaciones, hermanos, ustedes lo saben. No soy esa clase de predicador. Pero permítame decirles por esta ocasión que yo he vivido todo un proceso estas 2 semanas, muy intenso. Y me abre mis ojos Dios para decir: he ahí la razón del por qué he hecho llegar hasta ustedes mi reino. Corran, cúbranse en Él,
búsquenlo, protéjanse y garanticen la dicha eterna. ¿Cuántas cosas van a pasar acá? Sabemos que pueden pasar muchas, pero lo que importa es lo que va a suceder mañana, no tanto lo que está sucediendo ahora. Y si esto que sucede ahora es muy difícil, qué bueno que esto nos impulse más, nos empuje, nos llame para buscar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, ¿cómo poder responder ante las situaciones difíciles que vive tu iglesia, los hermanos? Padre, tu palabra tiene una respuesta. ¿Qué son mis pobres palabras como pastor para animar, para decirle a quien sufre porque hay situación muy difícil? Señor, tú sabes que estas palabras humanas, Señor, si no tienen que ver contigo, pierden valor. Pero es tu palabra, Señor, que esperamos que venga a nosotros y levante nuestros ánimos. Nos permite ver con nuestros ojos el cielo y no ver lo que está quedando en esta tierra. Permítenos que nuestra alma se eleve a ti. Concédenos, Señor, ya estar viendo más lo que recibiremos que lo que ahora tenemos. Tú nos has dicho, por esa razón, que busquemos con todo nuestro corazón tu reino. Bendito seas, bendito seas. Aquí estamos todos como pobres necesitados, pero al mismo tiempo dichosos, porque vemos las puertas del cielo abiertas, llamándonos para salir de esta realidad y trasladarnos a esa gloria. Y en tanto estamos aquí, nos das la oportunidad de buscarte. Toda nuestra vida esté a tus pies, Señor. Bendice a tu iglesia y a aquellos que no siendo escuchan tu palabra, alcánzales, Señor. Glorifícate y trae con esta palabra tuya un mensaje para cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.